Que Dios los bendiga. Quiero agradecer una vez más a la directiva de la Sociedad de Varones del Distrito Norte de Chihuahua por invitarme a participar en este congreso virtual a fin de entregar una palabra de parte de Dios para edificar la vida de los varones. Quiero hablarle acerca del Espíritu Santo en la vida del creyente. Para esto he tomado como base bíblica Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Permítame entonces compartirle a usted los propósitos por los que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es interesante cómo Jesucristo piensa detenidamente en la vida de sus discípulos y les advierte que les dará otro consolador para que esté con ellos para siempre. La condición de los discípulos era de tristeza, porque sabían que Cristo cumpliría los planes y propósitos de Dios Padre y regresaría a la diestra del Señor. Así que entonces Cristo, considerando la vida de ellos, les promete un consolador. Para esto hay que verificarlo en San Juan capítulo 16, los versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. La Biblia dice que los discípulos estaban tristes. Sabían que Cristo regresaría a la diestra del Padre, y entonces el Señor les promete otro consolador para que esté con ellos para siempre. Esto es muy interesante. La permanencia, es decir, la permanencia del Espíritu Santo es una bendición para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente con propósitos definidos. Así que permítanme entonces compartirles a ustedes en este tema el Espíritu Santo en la vida del creyente, pero objetivamente afianzarlos acerca de los propósitos del Espíritu Santo al morar en nuestra vida. Número 1, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Para qué? Para hacer morir la antigua forma de vida. Esto es muy importante que usted lo entienda y lo vea a la luz de las Sagradas Escrituras. El primer propósito es que el Espíritu Santo viene a nosotros para hacer morir la antigua forma de vida. Es decir, la antigua manera de vivir cuando estábamos lejos del conocimiento de Cristo. Ahora que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y tenemos un nuevo estilo de vida. Pero el Espíritu Santo viene a morar en nosotros precisamente para hacer morir la antigua forma de vida. Que no resurja el viejo hombre, que lo mantengamos sujeto, que lo mantengamos controlado, para que esta naturaleza nuestra no nos arrastre a cometer los pecados que antes cometíamos con frecuencia y con cierta regularidad. Mire, el Espíritu Santo nos capacita para hacer morir las obras de la carne. Escuche, el Espíritu Santo nos da esa capacidad, ese poder para hacer morir las obras de la carne. Lo que antes practicábamos, lo que antes vivíamos, ya no será parte de la nueva vida en Cristo, para dejar las costumbres que teníamos antes de conocer a Cristo. Y quiero documentarlo a la luz de la Escritura.
Vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 11. Miren lo que dice la Biblia. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces hay que entender que el Espíritu Santo mora en nosotros para ayudarnos a hacer morir las obras de la carne, para ayudarnos a despojarnos del viejo hombre, dejar mentira, lascivia, idolatría, falsedades, enojo, ira, es decir, todo aquello que contamina nuestra vida y que perjudica nuestra vida. Y nosotros, si actuamos de esa forma, perjudicaremos también a nuestra familia. Así que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para hacer morir la antigua forma de vida. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Quiero llevarle a una palabra más, porque esto es muy interesante. Y cada varón de Dios, cada creyente, cada varón de nuestro distrito norte de Chihuahua, de las diferentes iglesias, debe entender esto y valorar, apreciar la presencia del Espíritu Santo, la permanencia del Espíritu Santo en su vida. En segundo lugar, quiero llevarlos a Romanos capítulo 7, versos 14 al 25. Y hay que entender que el Espíritu Santo viene y vive en nosotros para ayudarnos en la lucha contra nuestra naturaleza humana. Todos tenemos luchas contra nuestra naturaleza humana: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida, los pecados que practicamos en el pasado. El enemigo quiere que tú vuelvas a ser esclavo de la antigua naturaleza, quiere que regreses al pasado, pero el Espíritu Santo te quiere ayudar a seguir adelante, a renovarte, a cada día renovar tu fe, a cada día experimentar ese proceso de santificación, una obra extraordinaria del Espíritu Santo en tu vida. Romanos capítulo 7, versos 14 al 25. Mira lo que dice la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Qué tremenda palabra del apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, todavía tenemos esta naturaleza humana. Todavía vivimos en este estuche de barro, y para eso viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, para no ser arrastrados por los impulsos, por los deseos de esta humanidad, de esta carne. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros para hacer morir las obras de la carne, para sujetar los impulsos, los apetitos carnales. Qué importante es llenarse del Espíritu Santo día tras día y que de tu interior corran ríos de agua viva, porque de esta forma vas a poder santificarte día tras día, vas a poder consagrarte día tras día y vas a hacer morir las obras de la carne. Verso 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros,
que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el verso 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren, qué interesante. Aquí el mismo apóstol Pablo está testificando su experiencia de su lucha contra la naturaleza humana. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, ese consolador amado que Cristo nos envió, mora en nosotros y nos ayuda. Voy a ir a otra palabra tan interesante porque Pablo enseña que la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos da ese poder para no dejarnos llevar por nuestros impulsos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. O sea que sí se puede. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos vencer nuestra propia naturaleza humana. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, versos 14 al 25, nos dice, incluso se dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como que Pablo también luchó contra su naturaleza humana, siendo un hombre de Dios, ungido por el Espíritu Santo, un hombre que lucha contra su naturaleza humana, pero al final termina diciendo, crucificado juntamente estoy con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que él tuvo la experiencia de que el Espíritu Santo le dio ese poder y esa capacidad para dominar sus impulsos, para sujetar sus apetitos carnales, para despojarse del viejo hombre, para apartarse de las obras de la carne y agradar a Dios. Ustedes y yo, hoy en día, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer algo especial en nosotros. Va a ser una santificación continua, constante. La primera transformación es el encuentro con Cristo, es la salvación. Y luego, esta es la transformación inicial. Luego viene la transformación continua, que es la santificación, es la obra del Espíritu Santo, y claro que nosotros también colaboramos en ese proceso de santificación. Hay que orar a Dios, hay que leer la palabra, hay que congregarnos para adorar y glorificar su santo nombre, hay que apartarnos del mal. Cuando vemos que viene el peligro, el hombre entendido se aparta del mal. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo alcanzable y Dios hace lo inalcanzable. Qué glorioso es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El primer propósito, el Espíritu Santo vive en nosotros para hacer morir la antigua naturaleza de nuestra vida. Somos nuevos en Cristo Jesús. Tenemos un destino diferente, propósitos distintos, amistades distintas. Ahora el amor de Dios está en nuestro corazón. Ahora el conocimiento de la palabra de Dios está en nuestra mente, en nuestra vida. Y lo más glorioso, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador amado, mora en nosotros para ayudarnos a despojarnos del viejo hombre, para que el viejo hombre no vuelva hacia nosotros y no vuelva otra vez sobre nuestra vida. El Espíritu Santo nos da ese poder, esa gloria bendita del Señor sobre nosotros. Así que entonces, varones, adelante, llénese del Espíritu Santo. Permítame ahora ir al segundo aspecto. Permítame hablar ahora de que el Espíritu Santo vive en nosotros para trabajar en el proceso de nuestra santificación. En segundo lugar, el Espíritu Santo mora en nosotros para trabajar en todo el proceso de la santificación. Qué glorioso saber que el Espíritu Santo mora en nosotros para trabajar en todo el proceso de la santificación. Es decir, venimos a Cristo, reconocemos nuestros pecados, recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y en ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros. Desde que recibimos a Cristo en el corazón,
escuchamos el Evangelio y entendimos que Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, derramó su sangre en el Calvario para limpiarnos de todo pecado. Y bien dijo el apóstol Pablo, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la salvación no es un punto de llegada, sino es un punto de partida. La salvación no es un punto de llegada, es un punto de partida. Ahora vamos en una nueva senda. Dejamos el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y tomamos el camino angosto que lleva a la vida eterna. Dejamos de vivir en el lodo, en el cieno del pecado, y ahora estamos parados firmes en la roca inconmovible de justicia. Dejamos las tinieblas y ahora estamos en la luz. Ahora, en segundo lugar, el Espíritu Santo mora en nosotros para trabajar en todo el proceso de la santificación. Fíjese bien, voy a leer por favor Gálatas capítulo 5 verso 18. Miren lo que dice la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo nos va a guiar por el camino correcto. El Espíritu Santo nos va a conducir por el camino correcto para no desviarnos hacia la mentira, hacia el error, hacia la maldad, hacia la perversión, hacia todo aquello ofensivo contra la santidad de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar por el camino correcto. Gálatas capítulo 5, verso 18. Gálatas capítulo 5, verso 18. Voy a leerse en la versión Reina Valera de 1960. Dice la Biblia: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Note lo que dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y permítame agregar Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que entonces ustedes y yo tenemos que entender que el segundo propósito, porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida, es porque va a trabajar en todo el proceso de la santificación. Y ahora entendemos cómo el Espíritu Santo nos va a guiar por el camino correcto. Si usted busca al Espíritu Santo, usted le habla al Espíritu Santo, porque Él es una persona que siente, una persona que tiene conciencia, que tiene voluntad. Si usted le habla al Espíritu Santo y le dice: Espíritu Santo, santifícame más. Espíritu Santo, perfecciona mi vida. Espíritu Santo, trabaja en mi carácter. Quita las malas palabras de mi boca. Espíritu Santo, limpia mis ojos para no mirar lo perverso, sino para dirigir mi mirada hacia lo que es justo, agradable, bueno, lo que es de buen hombre. Uno tiene que decirle al Espíritu Santo: trabaja en mí. Y qué glorioso, yo me puedo imaginar cómo el Espíritu Santo toma el cincel y el martillo y comienza a golpear y a golpear día a día para irnos haciendo semejantes a Jesucristo, formando en nosotros la vida de Cristo, el carácter y el temperamento de Cristo, de manera que nosotros podamos cada día elevar la calidad de vida. Usted y yo necesitamos más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo supera por mucho la obra que pueda hacer un psicólogo. No quiero demeritar a la psicología, pero la psicología estudia la conducta del ser humano y puede llegar a ciertas conclusiones, pero muchas veces no ofrece la respuesta. Solo identifica el problema, pero no tiene la solución. En cambio, el Espíritu Santo es todopoderoso. Tiene la capacidad suficiente de perfeccionar tu vida, de transformar tu vida, de conducirte por el camino correcto. El Espíritu Santo también nos fortalece para enfrentar las dificultades de la vida. En la vida hay muchos retos, hay muchas dificultades. Hay muchos momentos críticos, hay momentos que ni siquiera imaginamos con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en el ministerio, en el camino de Dios. Es decir, la vida está expuesta a enfrentar tanta tribulación y tantos momentos difíciles. Pues déjeme decirle que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos fortalece.
nos da ese poder y esa fuerza para enfrentar las dificultades de la vida. Permítame ir a Efesios capítulo 3, verso 16. Carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, según su espíritu, por su espíritu. Oiga, el Espíritu Santo nos va a capacitar de manera sobrenatural. Nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia, nos va a dar todo para enfrentar lo que venga, las pruebas, las luchas, los problemas. El Espíritu Santo nos fortalece para enfrentar las dificultades de la vida. Y qué hermoso es el Espíritu Santo que nos da sabiduría. Permítame contarle la ilustración de la sabiduría. Esta es la historia de un rey que salió con sus hombres de confianza del palacio a supervisar sus sembradíos, sus propiedades, sus huertas, y encontró un hombre anciano sembrando un nogal. El rey le dijo al anciano: ¿qué haces, buen hombre? Y aquel anciano, con una mirada dulce, su rostro marcado por el tiempo, sus manos temblorosas, le dice: mi rey, aquí estoy sembrando un nogal. Y el rey le dice: hombre, tú ya eres muy anciano, muy avanzado de edad, tienes muchos años en tu vida. Yo creo que de aquí a que el árbol crezca y dé fruto, tú ya te habrás muerto para ese entonces. Y entonces el anciano se le quedó mirando con una ternura y paciencia al rey y le dijo: mi rey, lo que pasa es que yo he comido muchas nueces de otros árboles que otros hombres sembraron. El rey dijo: oh, este hombre tiene mucha sabiduría, denle una bolsa de oro. Le entregaron la bolsa de oro, y cuando el anciano toma la bolsa de oro le dice: mi rey, no se vaya a molestar conmigo, todavía no lo siembro a este árbol y ya me está dando fruto. Ah, dijo el rey, este hombre tiene mucha sabiduría, denle otra bolsa de oro. El anciano se sonríe discretamente y le dice: mi rey, los nogales dan fruto una sola vez en el año, este ya me dio 2. Y dijo el rey: vámonos, porque nos baja el tesoro. Así es de que la sabiduría que Dios da es extraordinaria. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría para tomar decisiones. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría para entender cuando hay peligro. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría para honrar a Dios y hacer su voluntad. El Espíritu Santo también te da poder y fuerza para vencer las dificultades de la vida. Quiero leerte otra vez Efesios capítulo 3, verso 16. Es muy interesante. Dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entienda esa fortaleza que el Espíritu Santo da. Nos da sabiduría, nos da fortaleza, nos da carácter. El Espíritu Santo nos da valor. Por eso le dijo Pablo a Timoteo: no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy se requieren hombres para defender la sana doctrina, hombres cristianos para resguardar a sus hijos en los valores éticos y morales. Es absurdo lo que hoy quieren aprobar: la pedofilia. Hoy quieren aprobar que los niños tengan sexo. Y ahí usted es importante, como padre de familia, enseñar a los niños que no es el tiempo, ni es el momento, que el amor no solamente se expresa a través del sexo. Tenemos que salvaguardar la siguiente generación, los que vienen tras nosotros, nuestros hijos y aún nuestros nietos, para defenderlos de la contaminación de una sociedad perversa. Hay que llevarlos a la luz de la palabra. Hay que llevarlos a tener la experiencia con el poder del Espíritu Santo. Yo tuve la bendición de haber nacido en un hogar cristiano de las Asambleas de Dios, y que desde niño, es más, déjeme decirle que desde antes de nacer, yo ya iba a la iglesia en el vientre de mi madre. Yo tuve la dicha de que me diera a luz una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre apasionado por la palabra de Dios, mi padre. Y yo crecí bajo la sombra de unos padres consagrados al servicio del Señor, llenos del Espíritu Santo, y me enseñaron verdades divinas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da sabiduría, da poder, da fortaleza, da carácter. Y entonces yo crecí
crecí conociendo la existencia de Dios y las respuestas de Dios a una oración sincera. Yo crecí bajo la sombra de unos padres comprometidos con el Espíritu Santo y apasionados con la palabra de Dios y en el servicio de Dios en la iglesia local. Hoy hace falta que los hombres cristianos, padres de familia, esposos, padres de familia, hombres de fe, construyan un vallado de protección contra su familia a través de la oración y del poder del Espíritu Santo. Hoy hace falta que los hombres empuñen la espada del Espíritu y peleen la buena batalla para que no permitan que Satanás robe a sus hijos y los arrastre hacia el mundo, hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la lascivia, la prostitución, la promiscuidad, el consumo de drogas, una vida vacía y desordenada. Hay que llenarnos del Espíritu Santo porque nos da el poder para fortalecernos y vencer pruebas y dificultades. Y uno de los desafíos más grandes de este tiempo es no perder a la siguiente generación. Que los que vienen tras de nosotros, que son nuestros hijos, abracen la fe, pero no porque se los impongamos, sino porque les demostremos con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra fe genuina, con nuestro estilo de vida, con la llenura del Espíritu Santo, que la vida cristiana es la mejor vida en esta tierra. Es la vida más satisfactoria que se puede tener, la vida de triunfos, de victorias, de poder, llenos del Espíritu Santo. Déjenme ir un poco más. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. El Espíritu Santo nos ayuda a producir fruto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. Eso lo tienen que ver nuestros hijos en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros para perfeccionarnos en la santidad, para trabajar en todo el proceso de la santificación. Y cuando tienes amor, entonces bendices a otros sin esperar algo a cambio. Tienes actos de bondad y de justicia. Cuando tienes gozo, hay alegría por todas las bendiciones recibidas. Gozo, paz. Cuando tienes paz, tienes tranquilidad en medio de la tormenta, y eso lo pueden ver tus hijos y respirarlo en el ambiente del hogar, porque tú puedes mostrar que tienes paz. Y luego paciencia, capacidad de soportar las provocaciones que otros te hacen, capacidad de soportar o tolerar las debilidades que otros tienen. Paciencia, benignidad, tienes actos de bondad. Bondad, eres una persona que ayudas a otros. Y luego, por supuesto, tienes fe, crees en las promesas del Señor. Fe, templanza y mansedumbre, es decir, sabes controlar tus palabras, sabes controlar tus impulsos. Entonces llénate más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja en ti en todo el proceso de la santificación. En tercer lugar, permíteme hablarte de que el tercer propósito, el Espíritu Santo vive en nosotros para reproducir la vida de Cristo en nosotros. En tercer lugar, el Espíritu Santo mora en nosotros para reproducir la vida de Cristo. Esto es glorioso. Aquí hay tres aspectos vitales, tres características de la vida de Cristo que el Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros. Sí, en nosotros. Estos varones del distrito norte de Chihuahua, esos jefes de familia, esos sacerdotes en casa, esa cabeza del hogar, ese líder que tiene que marcar el orden, tomar decisiones importantes, salvaguardar la fe de sus hijos, construir un hogar bendecido para la gloria de Dios. Tres cosas importantes. El Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros como tercer propósito en la vida de Cristo. ¿Y eso qué significa? Número uno, Cristo cuando le maldecían no respondía con maldición. Escuche esto. Cristo cuando le maldecían no respondía con maldición. Eso tiene que reproducirse en nosotros. Cuando te maldicen, no reproduces maldición, no reaccionas con maldición. Cuando te ofenden, cuando te critican, cuando hablan de ti, tú tienes la templanza, la mansedumbre, tienes esa capacidad. A Cristo cuando le maldecían no respondía con maldición. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23. Miren lo que dice la Escritura.
Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba todas las cosas al que juzga justamente. ¡Qué interesante! Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Que no seamos impulsivos, que no seamos gente violenta, que no seamos gente que reaccione así de inmediato, sino que tengamos ese control, ese dominio, esa paz. Oiga, a mí me han criticado fuerte, a mí me han dicho cosas tremendas, bárbaras, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo ha trabajado en mí muchos años y ha formado el carácter de Cristo. En este momento hay una agresión en mi vida y yo no he respondido y no voy a responder. Usted preguntará, ¿cómo, pastor? Sí, el diablo ataca a todos y el diablo usa a cualquier persona para venir a molestarnos. En tu trabajo puede ser tu jefe inmediato superior, algún compañero en la línea de trabajo, algún socio en tu negocio, algún cliente que viene, alguna persona con la que te rozas accidentalmente en la calle, es decir, tu misma familia, hermanos en Cristo. Hasta el apóstol Pablo dijo, he soportado a hermanos, a falsos hermanos en la fe. Usted tiene que aprender a vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo va a trabajar en usted para reproducir la vida de Cristo. Y entonces usted tiene que decirle, Espíritu Santo, trabaja más en mí, opera en mí, acciona en mí, reproduce la vida de Cristo en mí. Yo no quiero ser una persona necia, difícil, egoísta, peleonera. Yo no quiero ser una persona impulsiva, que se irrita con prontitud, que reacciona por impulsos. Señor, trabaja en mí. A Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Es más, hubo ocasiones en que Cristo no respondió palabras, simplemente se retiró del lugar. Otras veces Cristo sí respondía, pero con argumentos contundentes, con verdades fehacientes, con pruebas evidentes. Ustedes y yo tenemos que valorar esto. El Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros la vida de Cristo. En segundo lugar, esto de que el Espíritu Santo quiere reproducir la vida de Cristo en nosotros, primero hay que aprender que cuando nos maldicen no respondemos con maldición. En segundo lugar, Marcos capítulo 1 versos 32 al 35. Evangelio de Marcos capítulo 1 versos 32 al 35. ¿Qué quiere decir? Cristo practicaba la oración cada día. Cristo practicaba la oración diariamente. Miren lo que dice Marcos capítulo 1 versos 32 al 35. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esto es asombroso. Cristo tuvo todo un día de mucho trabajo: expulsar demonios, sanar enfermos. La multitud completa se agolpó sobre él. Cayó la tarde. Esto quiere decir que Cristo debió haber caído agotado por la noche con un sueño profundo. Pero al día siguiente, dice el texto, muy de mañana. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tómese en cuenta que el Espíritu Santo trabaja para reproducir en nosotros la vida de Cristo. Ahora el Espíritu Santo nos quiere llevar a la práctica de la oración, a que dobles tus rodillas, a que busques el rostro de Dios, a que seas una persona entendida y disciplinada, que doblegues tu naturaleza humana y que digas, voy a orar, aunque sea 5 o 10 minutos temprano antes de irme al trabajo,
o por la tarde, o quizás en la noche cuando termine el día. Voy a dedicar un tiempo de oración que tú le puedas decir como el salmista: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque la oración es el oxígeno del alma. La oración construye un vallado de protección contra el pecado. La oración es la llave que abre el cofre de los tesoros de Dios. La oración es el camino más corto para alcanzar las bendiciones del cielo. Y Cristo practicaba la oración. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para reproducir la vida de Cristo en nosotros. ¡Qué glorioso! Hay que esforzarnos, varones. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que doblar nuestras rodillas. Hay que hablar en lenguas en nuestro devocional. Que fluya el Espíritu Santo en nosotros. Que la gloria de Dios nos visite. Que estemos rodeados de su gloria. Que seamos gente que busque el rostro de Dios para ser eficientes en todo. Y Dios bendecirá nuestra vida. En tercer lugar, primero, Cristo cuando le maldecían no respondía con maldición. 2, Cristo practicaba la oración cada día. 3, Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Tenemos que aprender a servir. Por favor, Mateo capítulo 20, verso 28. Dice la palabra, Mateo capítulo 20, verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora tenemos que aprender a servir. En nuestra iglesia, los varones pueden hacer muchas cosas, excelentes trabajos, desarrollar ministerios, impulsar la obra de Dios con sus diezmos y con sus ofrendas, adorar a Dios con sus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Esto lo dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Tú tienes que servir a Dios. Todos los varones del distrito norte de Chihuahua son una fortaleza de nuestro país. Son una fortaleza de esa sociedad de varones para honrar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo reproduce en nosotros la vida de Cristo. Y para esto hay que decirle: Señor, aquí estoy. Es decir, así como el barro es moldeado por el alfarero, el barro por sí mismo no se puede moldear, no puede tomar forma. Tú tienes que decirle: Señor, yo no puedo darme forma a mí mismo como el barro, pero tú eres el alfarero divino. Pon tus manos, trabaja sobre mí, Espíritu Santo, y reproduce en mí la vida de Cristo. Quiero ser como Cristo. Hermano, lo más glorioso que tenemos es la presencia de Cristo. Es ese Espíritu Santo que vino como consolador para estar con nosotros. Permítame entonces resumir los 3 propósitos que el Espíritu Santo tiene al morar en nuestra vida. Número 1, el Espíritu Santo vive en nosotros para hacer morir la antigua naturaleza. Número 2, el Espíritu Santo vive en nosotros para trabajar en todo el proceso de la santificación. Y número 3, el Espíritu Santo vive en nosotros para reproducir la vida de Cristo. Así que ustedes y yo tenemos el compromiso de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra capacidad. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de valorar la presencia del Espíritu Santo en nosotros y dejarlo trabajar en nuestra vida. Decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad, Consolador amado, aquí está mi vida. Quiero ser un hombre que honre a Dios y honre su palabra. Quiero ser un hombre guiado por el Espíritu, tomando decisiones correctas. Quiero ser un hombre de Dios que conduzca a la familia por el camino de la fe. Quiero ayudar a que mis hijos no se aparten del camino, no se vuelvan lejos del camino de la verdad, que no sean drogadictos, que no sean perversos, que no sean carnales, que no sean arrastrados por un mundo miserable, sucio, perverso. Usted y yo tenemos que buscar al Espíritu Santo día tras día. Decirle: Espíritu Santo, ayúdame, trabaja en mí. ¿Y sabe qué va a suceder? El Espíritu Santo va a hacer una obra gloriosa en su vida. Y usted va a ser más que vencedor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
mi aprecio, mi cariño, mi afecto a todo este gran distrito norte de Chihuahua, a la directiva del distrito, hombres de Dios, que Dios sea con ustedes, a la directiva de la sociedad de varones de este distrito, adelante, que la bendición de Dios los acompañe. Permítanme hacer una oración. Padre eterno, ahora te ruego por todos los varones del distrito norte de Chihuahua, por todos, por los jóvenes, por los ancianos, por aquellos que apenas comienzan en el camino, por aquellos que tienen tiempo en la fe y por aquellos que todavía están ahí luchando. Señor, bendice a todos los varones del distrito norte de Chihuahua, de las Asambleas de Dios de México. Que tu presencia, Espíritu Santo, gobierne sus vidas, que te amen por sobre todas las cosas, que busquen tu rostro día tras día, Señor. Que el Espíritu Santo reproduzca la vida de Cristo en cada uno, y cada uno de ellos forme familias que amen a Dios, familias altamente responsables para obedecer las normas divinas. Tu bendición sea con todos. Llena su casa de bienes y de riquezas, y sus hijos sean poderosos en la tierra. Bendice su matrimonio, bendice su familia. Trae prosperidad a todos los varones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Fue un placer participar con ustedes en este congreso distrital a través de los medios electrónicos. Bendiciones a todos. Que Dios sea con ustedes.